Y bien, estamos ahora con Manuel Damer Aguirre, recientemente nombrado secretario nacional de descentralización en la presidencia del Consejo de Ministros. Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, la idea es conversar acerca de cuáles serían los planes con todo este tema, que es un tema, digamos, muy importante, ¿no? La descentralización es un proceso que comenzó en buena cuenta ya de manera definitiva hace 10 años, ha avanzado muchísimo, porque ahora casi el 70% de la inversión pública se realiza en las regiones o en las municipalidades, ¿no? Hace 20 años eso no pasaba del 5%, se ha pasado del 5 al 60 y tantos por ciento, digamos, de la inversión. Ese es un cambio estructural, digamos, de enorme importancia, pero por supuesto se ha hecho de una manera improvisada, etcétera, con una serie de deficiencias. Se ha incrementado mucho la corrupción, hay mucha plata en las municipalidades, alcaldes que tampoco recaudan, etcétera. En fin, toda una serie de problemas, pero al mismo tiempo de desafíos. ¿Cuáles serían las ideas centrales, digamos, de lo que se haría en relación a todo este gran tema? La idea principal que orienta todo el trabajo es que la descentralización es una forma de lograr una mayor unidad de la nación, distribuyendo el poder político, con una nueva relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, y potenciando las capacidades territoriales. El Perú tiene ahora, por ejemplo, 6 o 7 grandes espacios territoriales donde se están articulando manejo de cuencas, se articula flujos de comercio, se articula plataformas logísticas, se articula circuitos de tipo económico, nuevos actores económicos sociales. Tienes el sur, que ya no mira a Lima, sino mira al norte de Chile, mira a Bolivia. Tienes el norte, que mira a todo el Pacífico, tienes la Amazonía, tienes el centro. Lima mismo ya es una macrorregión desde el punto de vista territorial económico. Esa es la base, me parece, de la descentralización efectiva. Y en la parte institucional todavía estamos con un problema de que el Estado sigue siendo un Estado que está entre el centralismo y la descentralización. Hay varios problemas que hay que corregir. Yo creo que está bien el impulso, pero ahora hay que hacer algunas correcciones en lo que ahora algunos llaman la tercera etapa de este proceso, porque en la historia del Perú ha habido 2 experiencias descentralistas efectivas, la del año 80 y esta, ¿no? Bueno, comencemos con la primera parte, esto de las más o menos 6 grandes espacios regionales, pero uno de los pecados originales de este proceso de descentralización fue la atomización. Digamos, se formaron 25 regiones, no 6, ni 8, ni 12 como fue, sino 25, una por cada departamento, lo cual no es funcional, digamos, desde el punto de vista regional, ¿no? Desde el punto de vista de la economía regional. Entonces, sin embargo, parece muy difícil lograr que se formen regiones de verdaderas, ¿no? Lo que tenemos son departamentos. Es que hay que hacer una distinción que la hacen en otras experiencias, por ejemplo, la hace Brasil, la hace a su estilo Chile, la ha hecho los franceses, a su estilo también los españoles, que una cosa es la unidad del territorio, que no es solamente la parte física, es también los flujos, la jerarquía urbano-regional, son las plataformas logísticas que articulan ciertos espacios. Y esos espacios no tienen una autoridad de gobierno, tienen una complementación económica, social, territorial, de cuenca o de manejo del recurso hídrico que les permite tener una singularidad. En el Perú tenemos esos espacios que se han ido consolidando históricamente y que en los últimos años ya están consolidados, y creo yo que uno de los compromisos grandes de este gobierno es de aquí a 5 años tener esos espacios con actores económicos efectivos, cadenas productivas y una articulación con el mundo global y con la nación. Esos espacios son distintos a los gobiernos políticos. Los gobiernos políticos son cuando entre el Estado Nacional y la municipalidad, entre el gobierno nacional y la municipalidad, se requiere un tercer nivel de gobierno, el gobierno intermedio. Entonces, ese gobierno intermedio es difícil que desde Tacna hasta Apurímac tenga un solo presidente regional. Eso no funciona. Pero sí puede Tacna unirse o acercarse a Moquegua. Sí puede Piura estar más cerca con Tumbes y tener un gobierno regional, o sea, una autoridad elegida por la población. Eso es un tema histórico-social que se define de manera progresiva. Lo que ha ocurrido en el Perú es que teníamos el zapato chino de los departamentos. Sí, pues. Entonces, ahora lo que hay que hacer es consolidar las macrorregiones que van a habilitar que desde el punto de vista político se creen unidades regionales de autoridad mucho más amplias. Hay que darle incentivos para que eso sea así. Pero los 2 procesos deben ir simultáneos. Pero habría ese proyecto o ese propósito de lograr eso. Sí, hay el propósito de vamos a impulsar simultáneamente
lo que son las juntas interregionales, a consolidarlas y hacer que entre el gobierno nacional y, por ejemplo, la junta que existe en el sur, yo estaba reunido en el centro, acabo de estar reunido ahorita con el presidente regional de Junín, y definir 6 o 7 grandes proyectos de mediano y largo plazo que les permita al gobierno nacional y al gobierno regional decir, en los próximos años en esto vamos a priorizar. Pero, por ejemplo, Ancash, Ucayali y no sé si era Huánuco o Pasco, están interesados en formar ya una región. Ancash, Huánuco y Ucayali han presentado un expediente. Entonces eso habría que empujarlo, si ellos mismos, si viene de ahí, de abajo. Eso debe ser consultado con las propias poblaciones. Claro. Hay un expediente técnico, pero de ahí del expediente técnico a la voluntad, ya tuvimos el referéndum la vez pasada, que hubieron expedientes técnicos que no funcionaron. Eso hay que evaluarlo. Que las clases políticas, los políticos no están interesados en eso, pues porque pierden feudos. Me imagino que las fuerzas económicas sí estarían más interesadas, porque están interesadas en la interconexión, ¿no? Es una de las cosas. En el espacio más grande. Es que es una de las cosas que se va a dar. Por ejemplo, tú ves todo el sur, ¿qué tenemos ahora? En el sur tenemos ya el IRSA Sur, pero además en este gobierno se va a hacer el gasoducto surandino, va a haber la petroquímica del etano en Hilo, claro. Va a haber el ferrocarril que va desde Hilo y nos conecta vía La Paz con el gran eje económico que es la zona de Brasilia, de Brasil, en donde está Río de Janeiro y Sao Paulo, y donde está Buenos Aires. Esa va a ser lo que va a pasar en el sur. Y ahí están las cadenas productivas diversas que se van a consolidar. Igual en el norte, igual en la Amazonía. Entonces, esos son los espacios a consolidar, y al mismo tiempo de consolidar la parte institucional. Esto es los municipios, las regiones y las comunidades locales. ¿A qué me refiero? En el caso de los municipios, somos un país heterogéneo, no puede haber que haya el mismo reglamento de compras para un municipio distrital chiquito, para un municipio distrital de una zona urbana más grande, para una provincia. Hay que hacer tipologías. En Colombia tienen tipologías que premian la mejor eficiencia y distribuyen y bonifican según la tipología municipal. Hay que ir a un cambio en ese sentido en el país. Y en cuanto a los gobiernos regionales, hay que... Antes que eso, los municipales... Tú has hecho trabajo sobre el tema municipal, pero has sido tú director del Infón en los años 80. Pero lo que notamos ahora es que hay demasiados niveles de gobierno, ¿no? Porque tienes, el gobierno nacional, el regional, el provincial, el distrital, y además hay municipalidades de centros poblados, que hay cada vez más. Ahora hay como 2.400 o 2.300 municipalidades de centros poblados, hay más de esas que distritales. Son las comunidades campesinas que quieren formarse. Sí, es una manera de obtener un recurso. Así es. Porque las transferencias del vaso de leche van de esa manera, así se convierten en municipales. Es una manera de obtener un recurso. Entonces son 5 niveles con funciones superpuestas. Eso ya no es práctico, no funciona, ¿no? Yo recuerdo que Ricardo Vergara sugería eliminar esos niveles, entonces y hacer tipologías, ¿no? Entonces tener, por ejemplo, solamente provinciales. Es que ahí también viene la relación entre el territorio y la institucionalidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tenemos un problema a la base del 30% del país que está en zonas urbanos rurales, que están dispersos. ¿Cómo hacer? Buscar, así como hay las macrorregiones, buscar una unidad que puede ser de valle, puede ser de meseta, depende, y en esa unidad hacer un acuerdo entre las comunidades y los distritos de esa zona y decir, podemos poner una especie de centro de servicios al ciudadano, donde los servicios que el Estado da, unifica servicios. Y todo se pone de acuerdo. Por ejemplo, se pasa la educación de la escuela unidocente a la escuela polidocente, en el cual los niños van a un internado en la semana, y una comunidad los atiende. ¿Dónde se pone el centro polidocente? En un área donde hay 10 comunidades, pero están en un mismo valle. Se ponen de acuerdo. Y así, ahí mismo se puede poner algunos servicios estatales básicos, desde los servicios bancarios, otros servicios, que permiten ir estableciendo unas centralidades territoriales, pero compartidas como una red en el territorio. De eso vamos a ir construyendo, me parece, ese nivel de unidad que es imprescindible, porque la dispersión no es lo mejor. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Con tu BBM de Claro puedes estar conectado con tus amigos y ser parte de uno de los chats más populares del momento. Además, descarga miles de aplicaciones y disfruta de la mayor cobertura nacional. Pídelos en tus nuevos planes Smart y vive conectado desde 49 soles mensuales. Y sé parte del mundo BlackBerry Claro. Claro, la red donde todo es posible.
PTL y Mi Farma lanzan el descuento más irresistible. Te regalan 12% de descuento en todos los medicamentos los lunes. Sí, todos los medicamentos con 12% de descuento en más de 300 boticas PTL y Mi Farma. Irresistible, ¿verdad? SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. Yeah. Walks like a man. You think she's older. She understands. She ain't no joker. She knows that she's got the look and she's gonna pay. She got attitude. Rockstar City. Seguimos conversando entonces con Manuel Damer Eguaguirre, secretario nacional de Descentralización. Usted ha planteado, he leído, la descentralización fiscal. ¿Qué significa esto? Eso significa que la propuesta trabajada ya por una comisión donde estaba el MEF, estaba la presidencia del Consejo de Ministros, estaban los gobiernos regionales, las municipalidades, que es una propuesta que dice vamos a mejorar la manera como se participan los gobiernos regionales y locales en la parte fiscal. ¿En qué parte mejorar? Hay un consenso, hay un documento ya trabajado, publicado, y el consenso dice, primero, hagamos predictible el gasto. Lo tienen los municipios, porque los municipios tienen 2 puntos del IGB que se distribuyen con una fórmula matemática vía el Fondo Común. Entonces llega y saben que lo pueden gastar y lo van a gastar, y luego viene la Contraloría, controla, todo. Pero los gobiernos regionales no tienen ni para el té. Los gobiernos regionales tienen todas tienen el transferencias. presupuesto de la República, pues, ¿no? Pero son transferencias en las cuales le dicen, por ejemplo, tiene 120 millones, pero al mes tú le dices, quiero, no, todavía no tenemos, te dicen al mes, falta esto, falta lo otro, es muy discrecional, no hay predictibilidad del gasto. Y eso es, no todos, algunos tienen plata del canon que no saben cómo gastarla, es un problema, pero además hay un problema de falta de capacidad de ejercicio autonómico. Eso debilita la institucionalidad y la propia buena inversión que debe hacerse, ¿no? Ese es un problema que se plantea. Un segundo problema que se plantea es corregir la inequidad. Hay una brecha fiscal territorial muy fuerte entre los municipios que tienen canon, la región de y las que no lo tienen. ¿Se propone una reforma del canon? Se plantea que se discuta, no hay acuerdo. Es un tema, se plantea sí que es un problema. Si lo proyectamos a 10 años, hay una brecha profunda en el país. Eso efectivamente. Entonces hay que lograr, hay que discutir bien y hay que lograr fórmulas de solución. ¿Cuáles? Ahí viene el consenso, ahí viene la magia de lograr articular consensos progresivamente. Eso va a ser más difícil. Pero creo que eso por ahí digamos, ya tenemos la experiencia del moqueguazo, es una cosa de loco. Hay que evitar confrontaciones de ese estilo y buscar soluciones adecuadas. Un tercer aspecto. Ahora, el primer aspecto, sí. ¿Cómo se resolvería? ¿Qué propuestas habría? Hay varias modalidades. No se trata de darle otros puntos del IGB a las regiones tampoco. No, hay varias modalidades que se están viendo, ahí prefiero no adelantar, porque se busca justamente concordar con todos, que desde el MEF hasta los gobiernos regionales y locales digan ya, este es nuestro... Y la idea, digamos, esto supone que porque las municipalidades pueden recaudar el impuesto predial, por ejemplo, solo que no recaudan, pues, salvo algunas de Lima. Muy pocas. No tiene, pues nadie paga impuesto predial en el Perú. Muy poco. Y entonces, ese es un grave problema, ¿no? Porque no hay una ciudadanía contribuyente que fiscalice al alcalde. O sea, el alcalde recibe plata caída del cielo, la gasta pues de manera patrimonialista con sus amigos, sus parientes. Es importante que los municipios tengan contribución de los ciudadanos. Claro. Pero cuando el 50% de los municipios tienen ciudadanos que no tienen recursos, tiene que aportar el Estado. Entonces, ahí viene el tema singular del país. Y en cuanto a las regiones, lo que hay es el planteamiento de la coparticipación tributaria, que es un punto que está en plena discusión. Eso fue planteado en la Asamblea de Presidentes Regionales, hay estudios sobre eso que hizo Luis Alberto Arias, otros Carlos Casas, hay fórmulas. De esas fórmulas yo creo que estamos en un momento del país donde hay una madurez para poder llegar a algún tipo de acuerdo que puede ser progresivo. ¿Qué cosa es la coparticipación? Es que, por ejemplo, de los impuestos nacionales, un porcentaje de esos impuestos queden en la localidad, por un porcentaje fijo, queden en la localidad donde se recaudan esa cantidad de impuestos. Eso es coparticipación tributaria. Pero el gobierno regional mismo no ayuda a recaudar. No necesariamente. Eso es también un tema de discusión. Puede ser una recaudación hecha por el gobierno central y un porcentaje fijo. Porque ahí también hay ese incentivo perverso. Digamos, ¿cómo puede ser
un gobierno, cómo puede existir un gobierno regional que es una instancia, es un nivel político, ¿no? Es un gobierno que tiene un cierto nivel de autonomía política, el presidente es elegido, el consejo es elegido, y sin embargo no hay, ese gobierno no recauda, entonces no tiene una base No contribuyente que fiscalice también, entonces simplemente son elegidos para gastar, pero no ni siquiera para gastar adecuadamente, porque se los dan de puchitos, no se los dan. Entonces, ciertamente que la idea de compartición tributaria es ir comprometiendo justamente al nivel de gobierno regional en esa vinculación con el ciudadano vía la participación tributaria, que es muy importante. Creo que ahí están diversas fórmulas, como te digo, hay entre distribuir un porcentaje o hacer que participen también en la recaudación como un plus. Claro, esos son temas, así, pues, ¿no? Una cosa de ese estilo se está discutiendo. Y luego, otro tema que también se está viendo es relacionar el tema de la descentralización fiscal con el tema de lo que está pasando en las transferencias. Está bien que se hagan las transferencias y ya venció una etapa de transferencias, pero transferencias con un porcentaje mágico. Se pasa del 10% al 50%, pero han dividido, como dice el informe del PNUD del año 2009, han dividido la transferencia entre un año te reparto el escritorio, al año siguiente te reparto las camionetas y al tercer año te reparto el personal y al cuarto año te reparto el dinero. Entonces tienes 4 años perdiendo el tiempo. Y en este momento hay una maraña en el Estado que hay que corregir. Hay que construir un sistema de gestión administrativa descentralizada que permita recuperar la rectoría del gobierno nacional y afirmar los sistemas con indicadores de desempeño. Entonces, eso es indispensable hacerlo ahora y creo que es el principal reto, porque yo estoy mirando las transferencias que se han hecho y está bien el esfuerzo, pero las matrices son muy abstractas y hay problemas serios de vinculación. Esto que está pasando, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, que hay un debate al respecto sobre el tema de la beneficencia. Realmente lo que ocurre es que en la política de transferencias ocurre esas cosas, pues. Pueden transferir la función, pero el recurso se queda, el activo se queda en la beneficencia. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, no solo eso, se ha transferido funciones, no se ha transferido personal, por ejemplo, entonces se duplica, acá hay más personal. Sí. Ahora resulta que parece que hay más de 1,5 millones de trabajadores públicos o más. Sí. Claro, porque digamos, nadie quiere moverse de Lima tampoco, ¿no? O por ejemplo lo que pasa en salud y en educación. Se dijo que se iba a hacer transferencias, se han transferido el pago de ventanilla, la planilla, pero después han hecho 2 experiencias pilotos que no son nada. Y se quería, el último día del gobierno de Alan García, quería entregar todo, por ejemplo, todos los hospitales de Lima a la Municipalidad de Lima. A mí me parecía que nos iba a llevar a lo que pasó en Bolivia, en una oportunidad que hubieron una entrega a los gobiernos nacionales de la salud, vinieron las epidemias, los problemas, tuvieron que recentralizar. No. O sea, esos servicios hay que mirarlos bien. En algunos casos va a haber que, digamos, reforzar la capacidad del gobierno central, la capacidad coercitiva, ¿no? Quizás es una palabra un poco fuerte, pero también es cierto que se ha descentralizado y muchas decisiones, el gobierno central ya no tiene cómo, digamos, lograr que se pongan en práctica las directivas que dan los ministerios. Es que no hay sistema, pues, no hay sistema administrativo nacional. Se ha hecho una especie, se ha creado una especie de sensación media federalista, ¿no? Yo le saco todo al gobierno central y el gobierno nacional, mientras no haya gobierno nacional, mejor, abajo el centro. No es así, hay que tener un nuevo centro de un gobierno nacional que sea impulsor, promotor y que tenga un sistema organizado, ¿no? Donde haya las autoridades territoriales, las autoridades locales, efectivamente autoridades políticas y al mismo tiempo hay un nivel sectorial que funcione, ¿no? Bien, Manuel Emer, muchas gracias por su participación. Gracias. Vamos a ver qué pasa, pues ojalá que estas cosas se articulen de una manera adecuada. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Marisa Glave, que es regidora de la Municipalidad de Lima, y Alberto Valenzuela, también regidor. Valenzuela ha denunciado una venta irregular, indebida, de terrenos sin subasta pública, en fin, sin seguir los procedimientos. La municipalidad, en fin, la alcaldesa se ha defendido señalando que esos terrenos eran en realidad de la beneficencia de Lima y no estaban sujetos a esos procedimientos. En fin, vamos a estar con Marisa Glave y Alberto Valenzuela para entender este tema. Regresamos.